Orden Acarida. Complejo de ácaros. Los ácaros son artrópodos arácnidos, mucho más pequeños que la mayoría de los insectos, de los que se diferencian por tener 8 patas. Dentro de los principales que afectan a los cítricos, citaremos los siguientes. La arañita roja, Panonicus citri, es fácilmente reconocida por ser de cuerpo redondeado, de 0.3 a 0.5 milímetros de longitud, de color rojo. Es un ácaro muy difundido en el país, especialmente en huertos que soportan fuerte control químico o que están bajo estrés, por riego deficiente o con fuerte depósito de polvo. La arañita roja es preferentemente habitante de las hojas, prefiriendo la cara superior, pero también invade los frutos y las ramas verdes. La reproducción es sexual. Hembras no fecundadas dan origen a machos. Generalmente los machos se encuentran en la cercanía de las ninfas maduras en espera de la emergencia de la hembra para iniciar el apareamiento. La oviposición prefiere hacerla sobre hojas nuevas, cerca de la nervadura central. Deposita 2 a 3 huevos diariamente, durante 10 a 15 días en ambas caras de las hojas. Los huevos, en un inicio, son de color cristalino. Posteriormente, toman un color rojizo antes de la eclosión. El ácaro del tostado, Phyllococtruta oleivora, constituye una de las plagas más importantes en nuestro país. El cuerpo del adulto es alargado en forma de cuña, de color amarillento, de tamaño aproximado 1/10 de milímetro. El ácaro del tostado vive en la superficie de las hojas, frutos y brotes. Los huevos son ovipositados en las hendiduras o depresiones de los frutos y de las hojas. Una hembra puede ovipositar hasta 30 huevos. Los ácaros machos no se distinguen fácilmente. Se mueven lentamente en forma similar a un gusano. Daño. La arañita roja extrae el jugo de las células de las hojas y frutos, dando como resultado una apariencia de puntitos amarillos en la cara superior de las hojas, y cuando las poblaciones son altas, pueden ocasionar la caída de las hojas. Fuerte daño en fruto por arañita roja. Severos ataques de la arañita roja produce caída de los frutos pequeños. Estos son los daños de la picadura del ácaro del tostado. Posiblemente la plaga se presentó en frutos tiernos, ya que el daño abarca casi toda la superficie de los frutos. Control biológico. Larva de crisopa alimentándose de arañita roja. Orden Lepidoptera. Minador de la hoja de los cítricos, Phylognistis citrella. Phylognistis citrella es una mariposita de apenas 5 milímetros de expansión alar y 3 milímetros de largo, que mina los brotes y las hojas de las plantas de los cítricos, causando fuerte daño al cultivo. Adulto en reposo. Larva en su último estadio, extraída de la mina. Pupa. Los huevecillos son depositados individualmente en el envés de las hojas, cerca de la base y en la nervadura central. Parecen unas gotitas de agua. La larvita inicia su alimentación desde que emerge, introduciéndose en el parénquima, produciendo una galería paralela a la nervadura central. Las larvas incrementan sus daños y también el tamaño de las galerías. Al finalizar su desarrollo, la larva hace una mina recta al borde de la hoja, muda e inicia el periodo de prepupa y la construcción del cocón de seda,
doblando el borde de la hoja donde formará su cámara pupal. Daño. Las larvas, desde su emergencia, atraviesan la epidermis de la hoja, alimentándose del tejido, necrosando parte de ella y secándola en forma parcial o total. Daño parcial de la hoja. Daño total de la hoja. Daño fuerte de la plaga en los brotes de la planta. Control biológico. Parasitoides. Agenias piscitrícola es un parasitoide de huevos y larvas del primer estadio del minador de los cítricos. Cámara pupal de Agenias piscitrícola. Pupa de Agenias piscitrícola. Gusano pegador de las hojas y perforador de los frutos. Argyrotenia esphaleropa. Argyrotenia esphaleropa es una mariposita de la familia Tortricidae que tiene 7 milímetros de longitud y mide de 14 a 16 milímetros de expansión alar. La hembra deposita de 50 a 150 huevecillos sobre la superficie de los tallos, frutos y hojas. La larva teje una cubierta protectora alrededor de la base del fruto o del órgano atacado y de ahí se alimenta hasta desarrollar la pupa dentro del cocón. Daño. Suscita el problema cuando por el daño de la larva penetran los microorganismos patógenos que provocan la caída de los frutos pequeños. Control biológico. Parasitoides. Trichogramma spp es un magnífico controlador de huevos de la plaga. Depredadores. La larva de Ceraocris acinta es un buen controlador de larvas pequeñas de la plaga. Asimismo, las aves cumplen una buena labor en el control de las larvas. Gusano perro del naranjo, Papilio toas. La larva, en su máximo desarrollo, mide unos 6 a 7 centímetros, pasando luego al estado de pupa, la que se fija a las ramas del árbol. Daño. Es un clásico comedor de hoja, desfoliando y perjudicando a las plantas, especialmente a las jóvenes. Raramente causa daño económico. Control biológico. Parasitoides. Trichogramma spp parasita huevos de esta plaga. Depredadores. Las aves son buenas depredadoras de las larvas que atacan a los frutales y de todas las plantas en general, como lo demuestra el cardenal Pyrocephalus rubinus, que ha volado a coger el gusano que devora. Orden Diptera. Moscas de la fruta. En el Perú, con el nombre de mosca de la fruta, se conocen a una serie de especies de los géneros Anastrefa y Ceratitis, pertenecientes a la familia Tephrytidae, del orden Diptera. El género Ceratitis es conocido por su gran importancia económica. La especie Ceratitis capitata es mundialmente conocida con el nombre mosca mediterránea de la fruta. En el Perú, fue encontrada por primera vez en octubre de 1955 en el departamento de Huánuco, hallándose en la actualidad distribuida en todo el país. Género Anastrefa, llamada comúnmente mosca americana de la fruta. Es de gran amplitud polífaga. Ataca a las frutas que se encuentran en las plantaciones, que van desde 0 metros a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura fluctúa entre 15 y los 30 grados centígrados.
La mosca de la fruta, durante el día, vuela con mucha vivacidad, especialmente en las horas de sol, buscando su alimento que consta de los jugos azucarados, que los encuentra en los nectarios de las hojas de los árboles frutales, frutos maduros resquebrajados y nectario de las flores. Las hembras, una vez fecundadas, comienzan a depositar sus huevos, para lo cual, mediante su ovipositor, hacen un orificio en la pulpa de 1 a 2 milímetros de profundidad donde depositan sus huevos. El orificio de postura es imperceptible al principio y posteriormente presenta un halo oscuro poco apreciable. El huevo es alargado, de aproximadamente 0,6 de milímetro de largo por 0,2 de ancho. La larva, en su último estadio, mide 7 milímetros de largo por 1 milímetro de ancho. La pupa, de color marrón, mide 4,4 milímetros de largo por 2,6 milímetros de ancho. La mosca hembra, mediante su ovipositor, introduce sus huevos dentro de la cáscara, dejando una marca como un punto oscuro donde los alojó, pudiendo ser en número de 4 a 10 por postura. Las larvitas, al eclosionar, se introducen dentro del fruto, consumiendo la pulpa y realizando galerías avanzan en diferentes direcciones, produciendo la caída del fruto. Al completar su desarrollo, después del tercer estadio, las larvas salen del fruto mediante una perforación que realiza en la cáscara, saltando luego a empupar en el suelo a 1 o 2 centímetros de profundidad. Daño. Producen pudrición y la caída de los frutos con fuerte pérdida económica para el productor. Pero el mayor daño que ocasiona a los cítricos es que por su presencia impide la exportación de la fruta. Orden Tizanoptera. Thrips. Los trípidos son insectos muy pequeños, que miden alrededor de 1 milímetro, de color amarillo o negros. Se alimentan del contenido celular de los órganos de las plantas, causando pequeñas áreas plateadas de células vacías. Daño. Thrips, alimentándose del contenido celular y produciendo la decoloración del órgano afectado. Las especies que atacan a las flores no son consideradas perjudiciales, pero sí las que dañan a los frutos, haciéndoles perder su valor comercial por el aspecto de las cicatrices que dejan en las cáscaras. Esta plaga, en ataques intensos, puede provocar la caída de frutos recién cuajados. Control biológico. Depredador. Este es el chinche Orius insidiosus, un buen controlador de todos los estadios de Thrips. Mide 2 milímetros de largo por 1 de ancho. Aquí lo podemos ver, dando cuenta de uno de ellos, introduciendo su estilete para succionarle todo el contenido celular del trípido. Otros métodos de control de los cítricos. Lavado de las plantas con agua a 400 libras de presión y cuando tienen ataque de fumacina, agregar aceite mineral al 1/1000. En el caso de la mosca de la fruta, son indispensables las evaluaciones periódicas desde el inicio de la fructificación. El monitoreo de adultos a través de capturas en trampas nos dará un índice de la presencia de la plaga en niveles controlables.
Trampas de luz con mecheros para captura de insectos adultos nocturnos son de gran servicio para evaluar la incidencia de las plagas. Una buena distribución de las trampas de luz con mecheros realizan también buen control de los adultos de las plagas, como podemos ver en la trampa. Una buena práctica para control de la mosca de la fruta es el recojo de las frutas caídas, las que se deben enterrar a 60 centímetros de profundidad para evitar que las larvas que existen en ellas lleguen al estado de adultos.